Hola mis amigos, bienvenidos a un video más sobre las cartas del tarot. En el video anterior revisamos brevemente los contenidos del carro, ¿sí? El carro siendo una de las principales cartas activas, ¿sí? Una corrección que quería hacer, en ese video, si no me equivoco, dije que el velo que tiene el carro después será utilizado por la estrella. Es más, será revelado, será develado, ¿sí? Es porque esta carta de aquí que nos hace relación a la actividad, al trabajo, ¿sí? Es más, tiene ciertas connotaciones de trabajo individual, de trabajo en el que me empiezo a descubrir como individuo, mientras que en la estrella ya es un trabajo donde me desnudo y me muestro al mundo, ¿sí? Son dos concepciones diferentes de lo que es el trabajo, de lo que es la actividad, ¿sí? Pero eso ya vamos a revisar un poquito más adelante. En este estamos hablando de una actividad en la que no necesariamente me muestro al colectivo, ¿sí? En la estrés hay otros contenidos diferentes porque incluso esa carta está desnuda, ¿sí? Ya vamos a hablar incluso sobre proyecciones sobre ese tema. La carta que vamos a revisar el día de hoy es la carta de la justicia. ¿Sí? Esta es la carta, se le conoce como la carta de la perfección y tiene algunas simbologías en relación a eso. Vemos el número 8, ¿sí? Perfección en la tierra y perfección en el cielo. ¿Sí? Asimismo, vemos el tema de el doble 4, estabilidad en la tierra, como ya vimos en el emperador, y en este caso, estabilidad en el cielo. ¿Sí? El mensaje de esta carta de perfección tiene que ver con equilibrio, ¿sí? Por eso justamente la balanza de acá. Sin embargo, perfección y equilibrio no quieren decir lo mismo que simetría, ¿sí? He leído algunos ejemplos de que las obras sagradas, por ejemplo, en las catedrales, evitaban la simetría. Y en esto vemos que, por ejemplo, en esta parte de aquí tiene esta esfera, mientras que acá no, la espada no está alineada, el collar que tiene la justicia tampoco es perfectamente simétrico y esta balanza tiene un lado más alto que el otro. Eso en relación a esta ruptura de la simetría. ¿Sí? Vamos al final del video, vamos a hacer una analogía, pero eso es importante, ese tema de la falta de simetría en esta carta. ¿Ok? Ahora vemos un tema también importante en esto, es una carta que nos mira, es la primera carta pues que el personaje nos mira directamente, hablándonos sobre hacer un examen interior de conciencia, ¿sí? Para saber si es que no solo si estamos siendo justos a los demás, sino si es que estoy siendo justo conmigo mismo. ¿Sí? Es una carta que nos llama a la reflexión, a mirarnos hacia nosotros, ¿sí? Para ver si es que estamos siendo justos, dándonos lo que merecemos. ¿Sí? El mensaje de cómo nos damos esto que nos merecemos para que sea realmente algo justo es en base a los dos elementos que tiene en sus manos. Yo peso las circunstancias, peso mi espiritualidad, ¿sí? Y corto lo innecesario, ¿sí? Analizo, ¿sí? Incluso hay temas de astucia, ¿sí? Analizo las circunstancias y elimino lo que no me es útil. En ese sentido vemos que esta carta también nos llama a la actividad a pesar de que el 8 sea una carta netamente receptiva, ¿sí? La corona también que tiene en la cabeza nos habla de esta astucia, esta iluminación mental para darnos lo que es justo hacia nosotros. Y en relación a los demás, también nos habla de, ya que está viéndonos al frente directamente, a ponernos en los zapatos del otro para ser justos. ¿Sí? Alguna vez leía un pequeño tuit de Jodorowsky que decía, la justicia no puede ser ciega, ¿sí? Porque no se le pueden regalar peines a los calvos, ¿sí? No le regales zapatos a quien no tiene pies, ¿sí? Hay que intentar conocer o acercarnos a la otra persona para poder estar presente para la otra persona y para poder ser justamente justo con el otro, ¿sí?
Eso en relación un poco al contenido de esta carta. Vemos la balanza, ¿sí? Que como les dije no es simétrica, tiene un lado más alto que el otro, justamente porque está empujado por la rodilla. La justicia nos la damos nosotros mismos, ¿sí? Valoramos nosotros ese tema y también tomamos acción sobre eso. No es simétrica la carta, ya vimos los dos postes, pero hay mucho tema de astucia, ¿ok? De inteligencia. Incluso hay apertura hacia la voz celeste, ¿sí? Incluso la voz de Dios. Eso para ese tema. Ahora, un tema que quería mencionarles es el tema del propósito, ¿sí? Teníamos el carro como el video anterior, ¿sí? La carta número 7, y aquí vemos al enamorado, ¿sí? Para hacer una analogía con estas tres cartas, en relación al propósito es, en base a mi apertura emocional, encuentro y defino qué me gusta, ¿sí? Qué trabajo me gusta, qué actividad me gusta, y una vez que ya la puedo definir, ¿sí? Empiezo a trabajar sobre ella, ¿sí? Empiezo a trabajar, desarrollar esa actividad, pongo, como se dice, manos a la obra. Pero toda obra tiene su finalización, esta finalización que parece perfecta, ¿sí? Ese momento, y esta carta nos habla de eso con mucha claridad, sobre todo por el tema de la espada activa, ¿sí? Es que eso debe llegar a un fin, ¿sí? El problema, la amenaza que tiene esta carta es que si nos quedamos estáticos en esa aparente perfección, se empieza a podrir, ¿ya? Algunos ejemplos que estaba pensando: imaginemos que horneamos un pastel, ¿sí? O hacemos una comida muy, muy rica, la tenemos ahí en la olla, incluso es muy agradable olerla, todo, pero hay que comérsela, ¿sí? Eventualmente habrá que lavar la olla, ¿sí? Y se acabará ese momento de perfección, ¿sí? En un ejemplo un poco más profundo, cuando estos monjes empiezan a hacer sus mandalas con estas pequeñas piedritas de colores, una vez que lo han terminado, se alegran y dejan que el viento se lleve esa obra tan hermosa que han hecho, ¿sí? Si son estudiantes de ese deber perfecto que se han sacado el aire, si es matemáticas, han logrado resolver todos los ejercicios y quieren que el profesor les ponga una buena nota, les pone la buena nota. Después, ¿qué pasa con eso? Es papel que podrá ser reciclado, papel que será origami, ¿sí? Pero ese momento de perfección tiene que fluir, tiene que pasar, no puede ser estático porque se pudre, y es el mensaje que nos trae justamente la carta de la justicia, la carta conocida como la carta perfecta. ¿Ok? Ahora, en el lado de la perfección ya hablamos sobre un poco la imagen, una analogía para que nos ayude a entender este concepto de la perfección en nuestra vida, que no es perfecta, y nosotros que somos seres imperfectos, que somos perfectibles, ¿sí? Ese tema de que la perfección es un instante y lo dejamos fluir, ¿sí? Pero para la lectura, ya cuando nos topemos con un consultante o incluso con nosotros mismos, ¿sí? Tomar en cuenta que esta es una carta que nos hace referencia a la madre, ¿sí? Uno, porque es un personaje femenino, también su nombre, como la justicia, también es un término femenino. Entonces vamos a hacer referencias a madres, y por la estructura de esta carta, madres muy rigurosas. Vemos cómo está vestido este personaje, es un personaje noble, es un personaje real. Entonces hay mucho peso, mucha fuerza en esta carta, como justamente una madre muy fuerte, muy presente, ¿sí? Que incluso puede llegar a ser castrador. Entonces, tomar en cuenta que puede haber muchos temas de culpabilidad. Recordemos que la justicia, ¿sí? Si bien es cierto, hay un juez que dictamina, también puede haber un verdugo detrás. Entonces, tomar en cuenta y tener cuidado con ese elemento, ¿sí? También, como es una carta a la maternidad, hay muchos conceptos también de la concepción del embarazo, como una mujer que espera el momento para dar a luz también, ¿sí? Entonces, en esos sentidos, tomar en cuenta eso. Proyecciones comunes, ya hablamos sobre madres o figuras maternas muy fuertes, figuras maternales muy, muy presentes. También puede hacer referencia a personas que trabajen en leyes,
puede ser referencia a trabajos burocráticos o a personas que ostentan mucho poder justamente por este tema de la justicia, la administración, y tener cuidado con el tema del verdugo. Recuerden ese sentido es muy fuerte en las proyecciones en esta carta de acá. ¿Sí? Un detalle más que les quería mencionar, este color morado que tiene aquí, ¿sí? Es parte de lo celeste, nuestro lado, nuestro Dios interior, nuestro lado más ideal, ¿sí? La justicia, lo que nos damos hacia nosotros, ¿sí? Tiene una iluminación divina, no solo en la corona, sino también en este color morado, que es bastante raro. No hay muchas cartas en el tarot que tengan ese color presente. ¿Sí? Eso, chicos, espero que esta revisión les haya ayudado. Discutan, ¿sí? Traten de, una vez que crean tener algún concepto claro sobre una de las cartas, preguntarle a una persona, conversar con un amigo, o incluso si es que alguna persona acepta que les lean las cartas, preguntarles qué ven para que ustedes puedan enriquecer sus conceptos, ¿sí? También es interesante el tema que les dice acá con varias cartas de generar historias, ¿sí? Para que los conceptos les queden más claros. Es una forma, por ejemplo, esta carta de la perfección, ¿cómo la podemos entender en relación al propósito? Los propósitos tienen que reformularse. Puedo encontrarlos y entender, es mi vocación de vida, debo trabajar sobre ella, y cuando crea que ya no puedo seguir más, es momento de reformularlo, llegué a la perfección, ¿sí? Justamente esa reformulación es la carta que veremos después, es la carta del ermitaño, es la crisis, ¿sí? Es como volver al origen, cuando el Ouroboros se muerde la cola, ¿sí? Ya vamos a ver esos conceptos. El ermitaño tiene algunos mensajes muy interesantes. Eso, chicos, espero les haya servido este video. Si desean suscribirse, háganlo por favor. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla debajo o escribirme también a mi Instagram, que es @tobiudansha, punto Instagram, lo que sea. Está en la parte de abajo en la descripción. Eso es todo, chicos. Nos vemos.